Hola, hola, bienvenidos al segundo video. Les doy las gracias por regresar y pues nomás para que quede claro, los 10 mejores boletines salen en el próximo video de YouTube. Sale, así que esmérate, hazlo bien y te repito, la cantidad no es un problema. Si haces uno, dos, tres, pero están geniales, van a aparecer aquí. Entonces, mucho éxito. Cuida las faltas de ortografía, van a influir mucho. Si está muy bonito y todo, pero hay faltas de ortografía, tache, ¿sale? Entonces ahí te encargo. Y bueno, retomando las actividades de esta semana en matemáticas, te venía platicando que será la última donde vamos a hacer áreas y perímetros de este tipo de figuras, de estos dibujitos. Yo espero que te hayan agradado. Y la idea es, pues, que te familiarizaras un poquito con área y perímetro, ¿sale? Hay que seguir cuidando que sean al cuadrado cuando hablamos de área. En esta semana haremos estas figuritas, una manzana, una fresa y un fantasmita. Espero que no te dé miedo, ¿sale? Y regresamos con esta materia que sería la última, niños, y la última en el sentido que no hemos trabajado. Ya trabajamos en Kahoot con matemáticas, español, Kahoot, ciencias, geografía, cívica, pero nos falta historia. Y pues vamos a irla aquí platicando poco a poco. Te dejé que leyeras, ahí vienen datos más específicos, te dejé ahí con unas preguntitas, entonces hay que leer, pero igual yo te ayudo con una explicación. ¿Sale? La idea es que tú leas y lo que no te quede claro, veas el video y si no regreses a leer y regresas al video. Y si no, cualquier duda, pues te comunicas conmigo. Esta semana en historia vamos con las leyes de reforma o también la guerra de reforma. Entonces fue una lucha interna aquí en nuestro país, en México, y te voy a ir diciendo por qué. Está muy interesante. Lo primero es que esta guerra de reforma empieza porque hay una lucha entre dos bandos. ¿Cuáles? Los conservadores y los liberales. ¿Cuáles son los conservadores? Su nombre lo dice, niños, los que querían conservar las cosas como estaban en el país. Es decir, las personas que mejor les iba en todos los sentidos, en lo social, en lo económico, que los veían bien, que tenían trabajo, que tenían tierras, que no sufrían, que les iba muy bien. Eran los conservadores. Gran parte de aquí también eran parte de la iglesia, porque la iglesia estaba muy bien posicionada en ese tiempo. Entonces, te repito, los conservadores querían conservar, por eso se llaman así. ¿Quién era el otro bando que chocaban? Los liberales. Los liberales era totalmente lo opuesto, querían cambiar, querían libertad, querían nuevas garantías, porque así como había personas en la sociedad, llámese del ejército, de la iglesia, que les iba bien o políticos, había personas que sufrían de hambre, de enfermedad, que no tenían tierras, que había injusticias, etcétera, etcétera. Entonces buscaban cambios. Por eso empezó estas disputas, estas luchas, conservadores y liberales. Platicarte que tiene de trasfondo un poquito o un muchito la Constitución de 1857. Tú y yo ahorita estamos gobernados por, o nos rige, mejor dicho, la Constitución de 1917, pero antes de esa era esta, la Constitución de 1857, y había cosas que no favorecían al pueblo. Entonces te digo, una parte de los que querían conservar, los conservadores, estaban a favor y los liberales querían nuevas leyes, nuevas reformas. Reformas quiere decir cambios, por eso se llama guerra de reforma, que son cambios, y leyes de reforma que venían a cambiar, a reformar, a modificar la situación en nuestro país, ¿sale? Y como todo hubo personajes importantes, como cualquier película, así es la historia. La historia que tú y yo leemos de aquí o de cualquier lugar es como una película, es algo que pasó, había problemas, dificultades y personajes involucrados. Así como decimos, ese es el bueno o el malo en la película, así aquí también, ¿sale? Y nomás para hacerte una aclaración, más que buenos buenos o malos malos, pues son personajes que influyen mucho en estas situaciones, ¿sale? Ya cada quien valorará si lo que hizo este personaje es bueno o es malo. Tú puedes decir, pues fue bueno, fue malo, o hizo cosas buenas y cosas malas. Que eso es lo bonito de la historia, darte cuenta que personajes muy famosos tienen grandes virtudes, pero
también errores. ¿Por qué? Porque son humanos como tú y yo, ¿sale? Entonces, bueno, ya quedando claro que no son ni superhéroes buenos buenos, ni villanos malos malos, pues vamos a empezar con los personajes. El primer personaje que se ve involucrado es este señor, que tú lo has visto en los billetes de 20 y que ya brincó a los billetes de 500. ¿De quién hablamos? De Benito Juárez. Benito Juárez se ve involucrado en esto y es el principal promotor, el que busca estas leyes de reforma, estos cambios. ¿Sale? ¿Quién es el otro personaje? Félix Zuluaga. Y te platico que por un momento en nuestra historia hubo dos presidentes al mismo tiempo. Uno, Benito Juárez, y por el otro lado, Félix Zuluaga. Entonces, para que lo revises, Félix Zuluaga fue presidente porque el que estaba sale del cargo, él llega. Y Benito Juárez es el que empieza como que a desconocer la Constitución de 1857 y busca esta reforma. Entonces hay un momento en la historia que hay dos presidentes, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que después del tiempo se afianza Benito Juárez en el poder, ya queda como el único presidente y comienzan pues estas reformas, estos cambios, estas leyes. Y lo principal era separar, por eso están estas flechitas. Hacia un lado era la religión, las creencias, lo personal, y hacia el otro lado todo lo contrario era lo que tenía que ver con el gobierno, con lo público, con las leyes. Porque aunque tú no lo creas, en ese tiempo el que más tenía injerencia o el que más dominaba era la iglesia. Ahorita y tú y yo hablamos de policías, hablamos de presidentes, hablamos de gobiernos, de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados, de senadores, de bla, bla, bla. Pero en ese tiempo, el que tenía más poder era la iglesia. Estas reformas vienen a separar entonces un poquito entre iglesia y gobierno, ¿sale? Entre la religión y lo político. Y aquí se ve el cambio entre la iglesia y el Estado, las leyes de reforma y esa separación. ¿Qué fue los primeros cambios? Aquí está lo más importante. Las bienes, es decir, los templos y todo lo relacionado forman parte de la nación. Hubo matrimonios civiles. Fíjate que en ese tiempo los que se casaban solo se casaban a la iglesia. Tú y yo ahorita cuando una pareja nos invita a su boda, por lo regular vemos que se casan al civil con un juez y posteriormente se casan a la iglesia. Son, por decirlo así, dos bodas. La boda al civil y la boda a la iglesia. ¿Por qué? A raíz de esto. Antes solamente la iglesia eran los que los casaba. O cuando nacían al bautizarlos y no había actas, no había control. ¿Qué pasó? Pues se creó el registro civil. Cuando tú naciste, cuando yo nací, cuando tus papás, mis papás se casaron, cuando desgraciadamente alguien fallece, cuando alguien se divorcia, todos esos papeles los otorga el registro civil. Y el registro civil pues es el gobierno, el que lleva estos registros. Te repito, de nacimientos, de bodas, de divorcios, de muertes, sale, actas de difunción se llaman. Entonces, esto fue uno de los cambios. Por eso tú y yo ahorita, te repito, vemos dos bodas, la boda al civil y la boda por la iglesia. Otra, libertad de cultos. Antes era sobre todo la religión católica la que gobernaba y hay personas que tienen otras creencias y en ese tiempo no era ni bien visto ni permitido. ¿Qué pasa con esta libertad de cultos? Se le deja a cada quien según sus creencias. Si soy yo católico, si soy budista, si soy bla bla bla, ¿sale? Hospitales y beneficencias se apoyaron, el gobierno tomó parte, hubo ya muchos hospitales civiles, empezaron, ¿sale? Entonces, son estas las principales reformas que se dieron. También llega un punto en la historia en el que México, después de todo este conflicto de las reformas de los dos presidentes, pues se queda sin dinero, se queda sin efectivo y le debe a tres países. ¿Quiénes? El primero, Francia, el Reino Unido o Inglaterra como lo conocemos y España. Y México le debe y entonces Benito Juárez habla con los tres, les dice, ¿saben qué? Sí, les vamos a pagar, denos un tiempo. Llegan a un acuerdo con dos. ¿Con quiénes? España e Inglaterra. Dicen, ¿sabes qué? Llévatela leve,
te vamos a dar cierto tiempo, hacen sus acuerdos y mueven la fecha de pago. Y el que no acepta es Francia. Francia no, Francia quiere su dinero, que es respetable porque es el que se le debe. No llegan a un acuerdo y tú y yo vamos a ver próximamente en historia cómo este conflicto entre México y Francia crece y luego qué va a pasar, ¿sale? De mi parte es todo por hoy de esta clase de historia. Te repito, lee el libro, escucha la explicación, si te queda duda o algo, coméntamelo y con gusto lo aclaramos. Y pues bueno, platicarte que vamos al Kahoot de esta semana, a seguir con las multiplicaciones. Me da gusto, varios me han comentado que les ha llamado la atención, que les ha gustado. Me da gusto y pues vamos a seguir porque después te voy a subir el nivel y espero que te haga más emocionante y sobre todo que aprendas más, que traigas aquí las tablas, ¿sale? Tu lectura, ya mero viene el examen. No te puedo dar fecha ni hora, pero ya te voy a poner a leer, ¿sale? Tus actividades, síguete esforzando, sigue cuidando, sigamos mejorando y pues bueno, de mi parte es todo. Te doy las gracias por este video y nos estamos viendo. Adiós.